Bueno, no encontraba el trípode, así que les comento así sobre lo que estaba a punto de ver. Es una entrevista que me hicieron adentro de MRM sobre Utopía, el podcast que supongo que conocen si están viendo esto. Eh, Nada, espero que lo disfruten. Bueno, ya siendo 40 personas, voy a dar entonces inicio a esta reunión. En principio, agradecerles a todos, todas y todes por su participación, por conectarse a escuchar a Felipe y a Deora, que hoy en el marco del orgullo vamos a estar hablando sobre el proyecto de Putopía. Este es un podcast que gestiona Felipe, en donde habla sobre distintas experiencias que comparte la comunidad LGBTQ+, y lo estarás entrevistando Débora, que ella también hace parte de MRM. Ella es del área de Project Management y ambos nos estarán guiando y adentrando un poco sobre el cómo se gestionó este proyecto, qué temas se tocan en las conversaciones que se tienen. Y personalmente me parece muy importante resaltar este tipo de iniciativas que son gestionadas por nuestros compañeros y que estos esfuerzos individuales que dan voz a distintas diversidades hacen parte justamente del cambio que queremos lograr como colectivo y que generan en sí una conciencia inclusiva que es también parte de los objetivos que tenemos en el Comité de Diversidad, Inclusión y Equidad aquí en MRM. Entonces, no quiero alargarme más y le doy la palabra a mis compañeros y bueno, desde ya muchísimas gracias. Gracias, Nico. ¿Cómo va? Hola Nico, gracias por la presentación. Estamos acá con Feli, ya con todo practicado. Los dos muy contentos de ser parte. Primero, yo estoy re contenta porque creo que si no hubiera sido por este espacio, quizás yo no me hubiera interesado de forma tan activa en el tema y no hubiera podido hasta como interpelarme a mí misma sobre lo que sabía y un poco también como para dejar de lado quizás prejuicios que uno lleva internalizados en cosas chiquititas y que las repite y uno no sabe por qué, y así que nada, muy, muy contenta por este espacio. Sí, lo mismo digo, gracias. Encima le comentaba recién a los chicos de PSA y que eso, tenemos tan poco normalizado hablar de estas cuestiones en ambientes laborales que nada, me suma un montón, es un trabajo personal también traer estas cosas a el área laboral. Y encima poniéndole la cara. Sí, siempre. Bueno, Feli, primera pregunta, un poco como para que todos conozcamos sobre el proyecto. Quería saber por qué elegiste hacer un podcast y cómo nació la idea. Bueno, fue un podcast en realidad porque lo importante no era tanto construir una obra, digamos, sino generar un espacio de debate. El trabajo audiovisual te implica otras condiciones de aceptabilidad, ¿no? El podcast, por ejemplo, te permite mucho más anonimato, que para mí eso era muy importante porque hay gente que hoy, o porque está en el closet, o por su laburo, o por lo que sea, todavía prefieren mantenerse anónimos. Entonces yo a mucha gente, se fijan, los entrevisté con seudónimos. Y por otra parte, además, pararte frente a una cámara requiere un trabajo eh, sobre vos mismo, sobre tu cuerpo, sobre todo, que mucha gente se termina no animando a presentarse en una cámara porque dicen, uy, no sé, tengo la piel destruida, engordé mucho, o adelgacé demasiado, cualquiera de estos temas, que en el podcast lo bueno es que eso no se da, sino que es tu voz, tus ideas y lo que venís a traer, ¿no? Me parece que los prejuicios primero entran por los ojos, ¿no? Entonces, el podcast le da, o sea, la voz le da lugar a las ideas de una forma que quizás si vemos, también estamos un poquito más condicionados, me parece. Claro, sí, totalmente. Tanto por la persona que vemos como por el ambiente que se construye incluso.
No es lo mismo ver a alguien sentado en la vereda que verlo sentado en el sillón de un psicoanalista o en una silla de comedor. Y todo esto prefería dejarlo de lado porque es muy diverso el ambiente, básicamente. Y había que permitir la mayor multiplicidad de gente, que más gente se sienta interpelada, ¿no? Claro. ¿Y qué significa el podcast tanto para vos como para quienes te escuchan y para quienes se animan a ser parte y hacerse escuchar? Bueno, en realidad el podcast nace en, bueno, unas charlas de bar, digamos, con otros amigos gays, que tiene una conciencia muy clara sobre que no se habla tanto en medios masivos de comunicación sobre temas que sean nuestros, ¿no? Sobre los debates, las preguntas que nos planteamos, las problemáticas que atravesamos. Y ahí fue como que tuvimos la conciencia de decir, bueno, vamos a un poco actuar sobre esta cuestión del derecho a representarse y el derecho a ser representados, a verse uno a sí mismo en los medios de comunicación. Y yo no apostaba a que tuviera el impacto que tuvo realmente, porque, claro, yo cuando empecé el proyecto, yo lo empecé ya teniendo un espacio donde yo hablaba con mis amigos estos temas y decía, che, ¿qué les parece, no sé, la cuestión del cuerpo y lo gay, ¿no? Y hablábamos de todo esto, pero claro, después me di cuenta en retrospectiva que esto, para mucha gente que no tenía ese espacio, o porque estaba en el closet, o porque no había formado amigos gays, formuló una transformación muy grande. Mucha gente que me escribió diciendo tipo, esto me está ayudando un montón, yo estaba en un punto bisagra a punto de salir del closet y de repente llegó la pandemia y me cortó todo el proceso, o no sé, incluso gente heterosexual que me decía, es la primera vez que escucho, no sé, a una persona de tal disidencia hablar de estos temas y la verdad que es la primera vez que lo entiendo de verdad, sin pretender que nosotros lo entendemos de verdad, ¿no? Sino que aportamos al entendimiento de otros. Y me parece un poco esto, no sé, viéndolo desde afuera, pero también sirve como para decir, che, no estás solo y lo que te pasa, solo o sola, y lo que te pasa también le pasa a otras personas. No, no sos el único o la única con esas dudas, con esos miedos. Claro. Bueno, sí, esa es una de las cosas que más pasa al principio, ¿viste? Uno piensa que, que su homosexualidad, por tirar el término más objetivo, es como casi monstruosa para sí mismo, porque él se siente un caso excepcional, ¿viste? Vos decís, ay, todos mis amigos son heterosexuales, toda mi familia es heterosexual, la homosexualidad prácticamente no existe en ese grado simbólico, y decís, claro, entonces yo soy un monstruo, soy lo excepcional. Así hasta que empezás a conocer gente y te das cuenta, no, es normal, es algo que pasa y hay un montón de gente que puede ser feliz siendo disidente y que lo es efectivamente. Claro. ¿Y cómo nació, por más de que sea y suene obvio, por qué Putopía? O sea, ¿de dónde sale el nombre del espacio del podcast? Claro. Bueno, justamente es la conjunción, ¿viste? De la utopía y lo gay, ¿no? Por un lado reivindicamos el término puto, incluso el término trolo, porque son parte de lo que nos hace y bueno, haría una explicación larguísima explicarlo, pero lo consideramos un término positivo usado entre nosotros. Y por otro lado, queríamos formular esta especie de ágora al estilo griego gay, ¿no? Donde podamos debatir todos nuestros temas. Entonces, aprovecho para hacer una aclaración. Utopía es un ambiente creado por varones cis gays, y esto supone limitaciones, y esto supone también que el público al que está dirigido también son varones cis gays, porque es esto, es la cuestión de que nosotros buscamos representarnos y debatir lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso quiere decir que no considero que sea, por ejemplo, mi lugar y que puede ser incluso violento si yo decido ponerme a debatir con otra disidencia sobre sus vivencias. Entonces dije, bueno, no, vamos a limitar esto a nuestros temas y para hacerlo más interseccional, invito cada tanto a alguna disidencia, sea de otra disidencia sexual o sea incluso del movimiento gordo, y decir, bueno, expliquen cómo transitan ustedes la vida, pero esto no es un debate, digamos, ¿no? Sino que vienen a dar su perspectiva de su disidencia particular y los debates los restrinjo a lo que es el ámbito gay.
Claro, desde lo que vos conocés y de lo que podés aportar, y otros momentos como más de escucha activa, ¿no? Para seguir aprendiendo. Claro, sí, totalmente. Y un poco más como hablando de vos y de tus vivencias personales, porque vos ya recién nombraste que un poco hablabas con tus amigos y tus amigas de estos temas, pero ¿cómo fue el paso de reconocer tu identidad sexual a interesarte por el tema y difundirlo y crear este espacio? Bueno, yo salgo del closet el último año de secundaria. O sea que hasta que yo empecé como, digamos, a ser activo en este sentido dentro de la comunidad, pasaron varios años. Y yo todos los primeros años, yo incluso no hablaba mucho del tema, yo era gay reconocido, lo sabían todos mis amigos, lo había contado en el colegio. Pero después a los amigos que me formé en Capital, por ejemplo, les conté después de años a algunos que era gay, no me sentía muy identificado con el ambiente, no me gustaba bailar tampoco. Y en ese caso, en mi persona, eso resultaba como en una sobreacademización y en ser bastante hortiva, para ponerla corta, ¿no? Entonces era así hasta que un día un amigo me lleva a otra fiesta de un tipo muy distinto y me doy cuenta que la gente ahí adentro realmente no le importaba lo que yo estuviera haciendo, digamos, ¿no? Y ahí, viste, me di cuenta que tenía una mirada constantemente sobre mí mismo, que la tenemos todos, que te juzga y que dice, che, estás en una fiesta, ¿qué haces sentado sin bailar? ¿Qué haces, no sé, en el balcón hablando con uno? ¿O qué haces bailando como un desquiciado en el centro, ¿no? Y fue en este lugar que yo dije, claro, acá la gente no me está juzgando para nada, puedo hacer lo que quiera y básicamente me van a permitir ser como quiero ser y no me tengo que molestar por esa voz que habla en nuestra cabeza, ¿no? Claro. Y ahí dije, bueno, quiero compartir esto con otra gente, porque me di cuenta ahí que podía ser mucho más feliz de lo que venía haciendo. Me encanta. Creo que a veces en muchos aspectos pasa y que sirve sentirse identificado con otro y que alguien se anime a abrir estos espacios es como que termina siendo súper enriquecedor para todos, hasta para los que no sabemos y los que estamos aprendiendo como yo. Claro, sí, totalmente. Y un poco como siguiendo, ya metiéndonos un poco más en el podcast y en los temas que tratás. A la hora de hablar con el entorno familiar, a la hora de animarse a salir del closet, ¿por qué crees que desde el lado paterno se asocia la elección sexual a la pérdida de espacios como más considerados más macho? O sea, ¿por qué se asocia la elección sexual a la masculinidad, a la virilidad? Bueno, primero una aclaración. En este sentido yo fui muy privilegiado. Sé que no es el caso muchas veces, pero por suerte mis viejos siempre me bancaron en este sentido. Incluso cuando yo dije, quiero hacer un podcast, y mi podcast resultó ser sobre hedonismo gay, fiesta y no sé qué, y ellos tal vez con más dificultades para el entendimiento, igual lo siguieron como apoyando, digamos, y eso para mí fue algo re importante, pero eso, sé que no es el caso muchas veces, y yo con respecto a esto tengo una posición particular, ¿no? Yo creo que la heterosexualidad no es necesariamente tanto una orientación sexual, sino como una acumulación de restricciones. Para ejemplificarlo bien, por ejemplo, ¿qué sentido tiene el término metrosexual? ¿Por qué surge el término metrosexual? El metrosexual es una persona que comparte una orientación sexual con el heterosexual, pero al mismo tiempo tiene rasgos que no están relacionados con ella. Está bien que hoy ya no se usa tanto este término, pero me parece muy claro en este sentido. Y también existe, por ejemplo, un tipo de persona que es heterosexual, se autopercibe como heterosexual y ocasionalmente tiene sexo con hombres, pero no deja de identificarse como tal. ¿Por qué? Porque son activos, es decir, no son penetrados, porque son masculinos, porque tienen consumos y actitudes que son culturalmente ligadas a la heterosexualidad. También existe el lado opuesto, o sea, hombres que tienen exclusivamente sexo con mujeres, pero que les gusta explorar tal vez más la analidad y todo esto, y esto lleva a que reciban cuestionamientos que no tienen que ver con su orientación sexual, ¿no?
sino que tienen que ver más con prácticas que pasan por otro lado, que son parafernalia, por decirlo así, ¿no? Y yo acá, o sea, eso, no estoy proponiendo qué categoría es correcta o no correcta. No me interesa decir, busquemos la más apropiada para definirlo, sino notar que cuando hablamos de heterosexualidad, muchas veces tiene menos que ver con una orientación sexual de lo que imaginamos, ¿no? Me parece que es como si a la sociedad y a las personas nos sintiéramos incómodos si no podemos categorizar tanto nuestro entorno físico como lo que manejamos como las personas. O sea, es como que tenés que tener una etiqueta, no importa cuál sea, pero una etiqueta para que el cerebro entienda qué es lo que está pasando. Y lo que me pregunto un poco es, ¿hasta qué punto es la incomodidad sí, la incomodidad de la persona que lo vive, que quizás no se puede autodefinir, o es la mirada del otro y es el otro que se siente más incómodo porque no puede definir lo que es el otro? Claro. Y sí, o sea, mucho de la integración es eso, o sea, al principio al menos tendés a igualar, a decir, bueno, esto que veo acá es lo mismo que esto. Y justamente el valor de las cosas, en este caso en especial, está dado por la diferencia, no por la igualación, ¿no? Claro. Hay otro tema que hablas en el podcast que está bueno que lo expliques vos y que yo la voy a pifiar ahora cuando lo diga, pero hablas sobre la heteronormativización de la homonorma. ¿Me salió? 10 puntos. ¿Querés Sí, explicarnos a qué te referís? ¿Qué es esto? Como explayate. claro. Bueno, es un tema así, es re complejo, porque hoy estamos viviendo un proceso que es de integración muy acelerado de las disidencias, ¿no? Lo cual podemos afirmar así de una que es positivo, porque tiene que ver con ser incluidos con parte de lo que se considera la humanidad. De nuevo, no voy a discutir, che, la categoría humanidad es tal cosa, los derechos son... Saquemos esto de lado y digamos, tipo, que la gente hoy entienda que no es legítimo violentarte por el hecho de existir, quiere decir que te están empezando a considerar un sujeto de derecho. Sin embargo, en todo este proceso hay un montón de tensiones. Nuestro primer impulso, como te decía, para entender algo suele ser asimilarlo o igualarlo a algo que ya conocemos. Entonces, cuando hablar con un gay, por ejemplo, podía estar mal visto, nace esta figura del amigo gay, que es muy conocida, ¿viste? El mejor amigo gay. Y en su momento, esto puede haber ayudado a que mucha gente pasara de decir, no, no quiero hablar con gays, a incluso tipo jerarquizarse por eso y decir tipo, mirá qué cool que soy, ¿no? Tengo un mejor amigo gay. Y el lado negativo está oculto de esto, porque a simple vista te dice, che, pará, acá se está integrando gente repositivamente. Pero el tema está en cómo se hace un amigo, ¿no? Un amigo se genera construyendo afecto de mil maneras distintas, o sea, experiencias, casualidades, otros amigos en común. Y cuando hablamos de querer un mejor amigo gay, estamos hablando de un vínculo presentado como un objeto de consumo. O sea, lo que hace es objetivar ese vínculo. En Como términos quiero un técnicos, perrito. claro, Es exactamente lo mismo, por más horrible que suene. Es como el adorno. Ahora está de moda. exacto, porque decís, tipo, ¿qué querés consumir ahí? Yo quiero consumir a alguien que, no sé, me ayude a comprar ropa, viste todos estos imaginarios que rodean la idea, ¿viste? Hablemos de varones, hablemos de problemas con los pibes. Exacto, entonces deja de ser una persona y o sea, lo que pasas a hacer es consumir un tipo de vínculo particular, no una relación real, por decirlo así. Se objetiva, se reifica. Entonces, hay una tensión entre lo que es el avance social recopado que se está dando y la subordinación, ¿no? Entre permitir, por un lado, la diferencia, pero solo autorizándola como repetición. Otro ejemplo excelente para decir esto es el matrimonio igualitario, ¿viste? Donde conquistarlo supuso que un montón de gente tuvo que salir a decir, a convencer justamente a gente más conservadora, a decirles como, nosotros somos iguales que ustedes, lo que queremos es una pareja monogámica, estructurada, que pueda tener hijos, queremos los mismos derechos, queremos completar este tipo humano ideal, ¿no? Y que está buenísimo, porque tener la posibilidad de casarse entre gays trae un montón de beneficios, tipo, por un lado simbólicos,
pero más importante, o sea, no sé si más importante, pero igualmente importante, económicos, legales, porque en muchos casos, como en la serie sobre el asesinato de Versace, cuando muere Versace, el que era su novio no hereda nada, se queda todo la hermana, ¿por qué? Porque no se podían casar. Y el otro queda en la calle después de eso y era el amor de su vida. Y lo mismo podemos llevarlo a un montón de ejemplos, o sea, más allá de lo simbólico, hay una realidad material, ¿no? Y nada, aparte se invisibiliza que hay mil formas de ser feliz, ¿no? Cuando los medios de comunicación empiezan a reproducir y decirte, bueno, ahora los gays se pueden casar y tener hijos y no sé qué, está buenísimo. Cuando esto se vuelve un modelo monolítico, donde decís la única forma de ser feliz es justamente presentando este modelo de cómo se debe ser, lo que haces es invisibilizar que muchas generaciones fueron felices de maneras muy disidentes, o viviendo solos, o teniendo parejas abiertas, o de mil maneras, sin hijos, con hijos, y que es algo que, por ejemplo, lo podemos asimilar con la experiencia de las mujeres, ¿no? Como diciendo, bueno, la mujer que decide no tener hijos es percibida como una mujer incompleta muchas veces. Y esto es lo mismo, de repente te está diciendo, bueno, ahora el gay es un sujeto completo porque puede tener hijos y todo eso. Está buenísimo tener la posibilidad, pero tenerla en tanto posibilidad, es decir, tener la libertad de elegir si querés formar una pareja o no, tener un hijo solo, no tener nunca hijos y estar solo toda la vida, pareja monogámica, cerrada o de cualquier tipo. Un poco como pensando en esto que vos me decís, no sé qué pensás vos, pero suena como que primero sería necesario pasar por un cliché para después romperlo, ¿no? O sea, ya rompimos con el amigo gay, rompimos con quizás hasta con la pareja homosexual que adopta al nene de Sudáfrica. Rompimos un poco con la idea esta de la mujer que decide no tener hijos es una loca que tiene 5 gatos y que es infeliz. Y así hay un montón, pero me parece que a medida que quizás vamos avanzando y que vamos logrando más libertades, se van rompiendo, pero pareciera que serían un poquito necesarios para ir en contra de, ¿no? Es que sí, es eso, es una tensión, viste, que existe entre decir, bueno, tengo que darle un modelo a la gente para que acepte esto, para que acepte que yo soy feliz a mi manera en sus categorías. Y después el trabajo está en desafiar este modelo para traer nuevas formas de diversidad. Por eso siempre, viste, año a año descubrimos nuevas formas de ser disidentes, nuevas formas, o sea, nuevas cosas que parecen críticas, pero que en realidad son potencialidades, hay que verlas por la positiva, ¿no? Y acá también hay algo que hablábamos antes, que ahora no lo tocamos así tan de cerca, pero hablábamos del hecho de que la libertad se aprende. Y todo Claro. esto tiene que ver con eso, en que vamos rompiendo con los clichés, vamos desafiándonos y vamos ganando más libertades, pero que quizás antes no sabíamos que teníamos. Y es todo aprendizaje continuo. Claro, totalmente. O sea, en especial, viste, me hace acordar al caso de una entrevista que le hice a una chica trans, que ella, en un primer momento, antes de transicionar, no lo consideraba porque ella siempre veía prejuicios negativos, veía que la esperanza de vida de la gente trans es muy baja, que se dedican a la prostitución, un montón de cosas que para cierta lucha sirve tenerlas, pero también sirve, o sea, a ella lo que la transformó y la llevó a dar el paso fue que en un momento se junta con otra chica trans que tenía una vida, que le cuenta que ella era muy feliz básicamente. Y ahí dijo, ella hizo el clic y dijo, pará, claro, yo puedo elegir esto y ser feliz. Y ahí se transformó básicamente su percepción de sí misma. O sea, aprendió, digamos, que podía ser libre, que podía elegir otra cosa. Claro. Y un poco hablando de la percepción, y yo creo que la percepción también pasa mucho por el cuerpo. ¿Cuál es la relación que hay entre el cuerpo y la identidad sexual? Sí, esto es como complejo. A mí me gusta mucho una investigadora que se llama Valeria Emiliosi, que ella dice que los espacios de vida se constituyen en lugares donde ciertas prácticas ofrecen sentido a la existencia. Para decirlo en concreto, es como, bueno, no sé,
alguien siempre está pensando en un lugar que justifica tu existencia, ¿no? Tal vez es tu hogar con tu familia y vos decís, yo trabajo para volver a mi casa con mi familia y darles de comer y no sé qué. O puede ser, no sé, incluso su ambiente laboral, puede ser su grupo de amigos, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que estos principios generadores se estructuran sobre tu propio cuerpo y vos, este territorio, ¿no? Este espacio de vida, lo llevas con vos durante tu vida por donde sea que camines. Entonces, nuestros cuerpos terminan cargados de sentido y en eso entiendo que toda persona direcciona su cuerpo hacia cierta subjetividad, ¿no? Es decir, los gays de repente vos decís como, no sé, tales, los distinguís de lejos. Ese es un oso, ese es una musculoca, ese es un twink, porque el territorio que ellos habitan, su forma de percibir y entender el placer, de comunicarse, de todo, está reflejada en el cuerpo. Y yo tomo mucho esto de las musculocas, porque justamente tienen un cuerpo muy visible y que en ese cuerpo hay una acumulación de conocimiento y de circuitos de difusión, ¿no? Del mismo conocimiento, que es recontra interesante, que remite a un territorio que claramente da sentido a su existencia y que remite principalmente a espacios de homosocialización, ¿no? Donde ellos interactúan entre ellos, donde ellos le encuentran sentido a existir, sea en sus amigos, sea en la fiesta, sea en estos territorios compartidos. Y eso me parece recontra rescatable e importante demostrar, ¿no? Acá hablando de la imagen, sobre todo, me parece que es como una de las primeras cuestiones que pueden estar ligadas a los prejuicios, ¿no? Porque es, en definitiva, lo primero que vemos de una persona. Entonces, ¿cómo crees vos o cómo aconsejarías vos que podemos hacer para eliminar los prejuicios, ya sea cual fuere, porque quizás el heterosexual lo tiene con respecto a diferentes a X temas, quizás, no sé, digo, los gays lo pueden tener con respecto a los bisexuales, y así como que hay un montón de prejuicios que todos cargamos. Pero ¿cómo crees que podemos hacer en este caso para acompañar los que no somos disidencia, por ejemplo? Bueno, en esto yo puede que esté equivocado, porque viste que la acción concreta de qué hay que hacer es un territorio en disputa, que constantemente se negocia, decimos por dónde es el camino a tomar, ¿no? Mi perspectiva particular no va por el lado de la acción positiva concreta, porque por un lado te genera una ilusión de que la inclusión pasa mucho por hacer A, B y C. Y mucha gente incluso tipo considera que por hacer A, B y C ya deja de ser violenta, por decirte así, ¿no? Y a veces, o sea, no es una acción concreta, sino tener más atención en un marco general de contexto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por un lado, si nosotros nos centramos mucho en decir vos tenés que hacer esto para ser inclusivo y que sea una acción muy concreta, caemos en peligro también de ser clasistas muchas veces, porque no le podemos exigir a una persona que trabaja de sol a sol que esté en las últimas de, che, ¿cómo me refiero a el gay este que me cruzo cuando le, no sé, vendo carne, ponele por hablar de un carnicero, ¿no? Y tal vez no sabe, y tal vez no tiene el tiempo ni, o sea, ni los recursos ni nada de eso para informarse, ¿no? Y lo último que tenemos que hacer ahí es como saltar a yugular en ese sentido. Y también tampoco tenemos que descartar, como cualquiera de nosotros, que no somos violentos durante momentos porque cumplimos el manual de instrucciones de cómo ser apropiado, ¿no? Entonces, para mí lo más concreto y lo importante es educar para escuchar y entender en vez de juzgar, básicamente. Y esto aplica para todos por igual. El primer paso, el más importante, es ser muy consciente en dar el espacio para que el otro hable. Porque muchas disidencias, justamente al haber sido violentadas, no se sienten tal vez cómodas diciendo, che, acá lo que estás diciendo no me gusta mucho. Tal vez necesitan que antes vos digas como un ser consciente de decir, che, ¿te gusta que me refiera a vos de tal manera? ¿Cómo vos preferís? Con la cuestión de los pronombres, con la cuestión de los adjetivos, con un montón de estas cuestiones, permitir el diálogo y permitirse equivocarse claramente, pero sobre todo escuchar al otro y lo que te viene a contar
que parece algo muy básico, pero no lo es, porque se hace muy poco. Y en este sentido entra la segunda parte, que somos nuestra responsabilidad no obligatoria como disidencias, que en un mundo donde hoy cada vez crece más el avance del discurso LGBT-fóbico, podemos distinguir en dos ramas de este discurso, ¿no? El que se beneficia materialmente de reproducirlo y el que simplemente lo reproduce porque lo escucha y porque encuentra ahí una explicación a su malestar, ¿no? Y yo creo que a este segundo tipo de personas, que son personas comunes como vos y yo, como nuestros hermanos, tíos, primos, amigos, hay que tenerles como paciencia y prestar un oído, aunque sea sumamente injusto, porque nadie merece ni tiene la obligación de sentarse a escuchar a alguien diciéndote, no, porque están, no sé, lavándole el cerebro a mis hijos y haciendo tal cosa. La verdad que es injusto tener que decirle a alguien, che, está bueno que hagamos esto. Pero para mí, si una vez que nosotros somos felices y estamos completos y podemos dar luchas militantes, una de las luchas es esa, prestar un oído y encontrar por qué esa persona siente que está siendo violentada por nuestra existencia. Y ahí ayudarlos tal vez a decir como, a encontrar la raíz verdadera de su malestar, ¿no? Tener paciencia, explicar las necesidades políticas que tenemos y no tal vez saltar a la yugular contra una persona que está intentando de comprender un malestar que muchas veces se pasa por temas económicos, familiares o de otro tipo. Por ejemplificar corta y con esto cierro, muchos gays fuimos previamente homofóbicos porque no nos aceptábamos, justamente. Entonces, había un malestar que te hacía justamente odiar contra este grupo particular de gente y había una explicación subyacente. Lo que hay que ayudar es a que esto se entienda y que deje de estar dirigidos hacia grupos que son marginados, ¿no? Me encanta, te juro que estoy como, no sé si se veía mi cara, pero como muy concentrada, asintiendo todo lo que ibas diciendo. Siento que aprendí un montón y bueno, ahí para ir cerrando ya lo veo a Nico que apareció, es como, bueno, pero así como súper concreto, ¿cuáles son los nuevos proyectos y desafíos que se te vienen de acá en adelante? Bueno, son tres cosas. Uno, se viene la próxima temporada del podcast, ahora en este segundo semestre. Otro es un proyecto audiovisual de entrevistas con ya referentes mediáticos que no les están dando por lo general espacio para hablar de temas de género y a mí me gustaría que los hablen. Y otro es una campaña que voy a hacer también en este semestre para ayudar a que la gente encuentre respuestas a sus preguntas, ¿no? En Google a través de todo lo que es posicionamiento SEO, ¿no? Y decir como, bueno, que primero te aparezca no la gente diciéndote como podés reconvertirte en heterosexual, sino una respuesta con paciencia y amor y disidente, ¿no? No sabía que aparecía eso. Aparece, googleá. Gracias, Feli. A ustedes por el espacio, la verdad. Yo la verdad que estoy emocionado, muchísimas gracias porque la verdad que se han tocado muchos temas que dan para hablar muchísimo más y que me encantaría seguir escuchándoles, así que bueno, paso el chivo y por favor escuchen Putopía, está en Spotify, pero de verdad que son temas que hacen parte del entender y el hacer conscientes un montón de conductas que tenemos muy instauradas en el inconsciente. Y hay algo que dijiste, Felipe, que me quedó en la cabeza, que es esto de el permitirse equivocarse, pero también entender para no juzgar, ¿no? Porque esto es un aprendizaje, es un camino, es un proyecto, es, digamos, como el proceso hacia la sociedad inclusiva que de verdad queremos. Entonces, es eso, no juzgar, sino más bien entender.